Ok. Pues una vez más, pues buenos días. Y vamos a comenzar con nuestra serie sobre la ley moral de Dios. Y hoy tocaremos el tema, el amor a la ley de Dios. Que esa es una señal de un verdadero creyente, alguien que Dios ha transformado su corazón. Es una persona que se deleita en las cosas de Dios. Hemos estado hablando a lo largo de estos meses de que Dios como creador del universo tiene todo el derecho de poder legislar sobre su creación y obviamente sobre sus criaturas. Sus criaturas deben de obedecerle. También hemos hablado desde que el hombre fue creado que no ha habido ni un solo momento en la historia en donde no hemos estado obligados a obedecer la ley de Dios. Desde que el hombre fue creado, desde Adán y Eva, desde antes de que se dieran los 10 mandamientos, siempre ha habido ley. Su palabra dice que donde no hay ley, no hay pecado. Si ese fuera el caso, antes de la ley de Moisés, quienes vivieron en ese entonces son libres de pecado, no tienen condenación, son personas totalmente salvas. Pero si son condenados y nadie está exento de la ley moral de Dios, quiere decir que siempre ha habido ley, siempre. Simplemente en el monte Sinaí, Dios las plasmó, las escribió en esas tablas de ley. Pero eso no significaba que antes no había ley. Siempre ha habido, nunca hemos estado exentos de esa ley de Dios. También hemos hablado que desde la llegada de Cristo como nuestro Redentor, al venir a hacer ese nuevo pacto, no anula de ningún modo el peso de esa ley. Esa ley sigue vigente. ¿Por qué es importante entender eso? ¿Y por qué me he pasado tanto tiempo enseñando esto? Porque la iglesia se ha encargado de decir que ya no estamos bajo la ley. Esa es una enseñanza que constantemente la escuchamos en las predicaciones, en las iglesias, de donde venimos. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces no tenemos nada que hacer con la ley. Pero entiendan eso, si no estamos bajo la ley, si en verdad Cristo vino a abrogar la ley, entonces el evangelio pierde sentido. Porque si hay algo que hace el evangelio es prometernos perdón de pecados. Cristo vino a perdonar nuestros pecados. Pero si no hay ley, no hay pecados. Y si no hay pecados, entonces por demás murió Cristo. El evangelio deja de ser, no tiene peso, no tiene sentido estar hablando del evangelio, porque una de los fundamentos del evangelio es ofrecernos el perdón de pecados. Pero si ya no estamos bajo la ley, entonces ya no hay pecado, no hay nada que nos juzgue. Entonces, la Biblia no enseña ese pensamiento o esa doctrina. Entonces, si no hay ley, tampoco hay manera de convencer a nadie de pecado, porque la ley dice que a través de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos dice y nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Cada vez que hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de la moralidad de Dios. La ley es estar hablando de lo que Dios es en esencia. Por eso no la podemos desechar. Entonces, ¿cuál es el argumento de este movimiento? Y que aunque de momento mucha gente no se denomine antinominianos, de alguna manera se practica en las iglesias este pensamiento de que ya no estamos bajo la ley, que ya no guardamos la ley y que ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué dice este movimiento? Este movimiento dice que lo único que necesita el cristiano es el amor. Ellos afirman que el amor es la fuerza motivadora lo suficientemente poderosa para llevarnos
hacer lo bueno sin la necesidad de la ley. Dicen ellos, no necesitamos la ley, el amor es suficiente. La ley, dicen ellos, no necesitamos esa ley para llevarnos a ser santos. El amor por sí solo nos capacita para ser santos. Ellos le llaman la nueva moralidad. Cristo vino a traer una nueva moralidad, como diciendo, diferente a la moralidad que Dios enseñó, diferente a la moralidad del Antiguo Testamento. Ahora que Cristo vino, hizo un pacto, entonces tenemos una nueva moralidad basada solamente en el amor y no en la ley. Entonces, el amor es el sustituto de la ley y el amor ha dejado inoperante los 10 mandamientos. Entonces, ese es el argumento que ellos afirman. Si hay amor, entonces no necesitamos ley. El amor por sí solo se encargará de llevarnos por el camino por donde debemos andar. ¿Qué dice la Biblia a todo esto? ¿Qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a este tipo de pensamiento? La Biblia dice entonces que el amor es suficiente para vivir la vida cristiana. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? ¿Solo el amor? ¿O encontramos mandamientos específicos que nos dicen lo que debemos o no debemos hacer? Entonces, les aviento una pregunta. ¿La Biblia solamente tiene una exhortación al amor o a mandamientos específicos? ¿Qué enseña la Biblia? ¿O es uno o es otro? Bueno, así nos han querido creer. O es amor o son mandamientos específicos. En realidad, son las dos cosas. Encontramos las dos cosas. Entonces, encontramos que el amor y la ley no son antagónicas, no son enemigas, no son rivales. No es que no se lleven entre sí, son cosas diferentes, sí. El amor y la ley son cosas diferentes, pero no son contradictorias o no son antagónicas, no chocan entre sí, sino más bien son complementarias. Necesitamos de las dos. Por eso digo que en gran parte la iglesia se ha encargado de enseñar que no necesitamos la ley, sino solo el amor. No la ley, sino solo el amor. Entonces, desafortunadamente, si la iglesia no ayuda, vivimos en un tiempo en donde el mundo dice que no necesitamos reglas, no necesitamos de ninguna de esas cosas. El amor es suficiente. El amor es suficiente. Entonces, el mundo no quiere tener restricciones o ataduras morales, sino solamente poder transmitir el amor. Entonces, hoy en día, a través del nombre del amor, se quieren hacer y justificar tantas cosas, porque si le nombramos amor, es suficiente. No debemos restringir nada que tenga que ver con el amor. Entonces, lo único que vemos o encontramos en el mundo, y porque la iglesia no ha sido pilar y baluarte de la verdad, encontramos una distorsión del amor. Entonces, ¿es verdad que el mundo necesita amor, que la iglesia necesita amor? Claro que sí. Pero ese amor de que tanto hablamos necesita ser regulado. Se requiere una ley que encauce ese amor y que nos diga qué es amor. Porque a todo hoy en día le queremos llamar amor. Hoy en día encontramos una depravación totalmente, depravaciones sexuales que se le llama amor. Por ejemplo, ahora vemos iglesias casando a parejas del mismo sexo. Le llaman iglesias incluyentes. Esta iglesia de donde nosotros estamos, esta es una iglesia incluyente. ¿Por qué incluyente?
Porque no importa quién sea, las puertas están abiertas. Sea ladrón, sea un mentiroso, un hipócrita, no tenemos restricciones. No hay restricciones para ninguno de ese tipo de cosas. Pero si queremos decir incluyentes, aquellos en donde decimos que toleramos el pecado como el casamiento de mismo sexo y decir que eso no es pecado, en ese sentido no somos incluyentes. Porque aunque recibimos, no importa el pecado que tenga la humanidad, que tenga la gente, creemos que todos necesitan el perdón de Dios, que Dios abre los brazos para todo pecador, pero no toleramos el pecado. Entonces, esta mañana quiero hablar de 3 puntos, por qué decimos o por qué la Biblia dice que la ley y el amor van juntos, no son antagónicos, no hay conflictos entre una y otra, y vamos a establecer a través de las Escrituras porque es muy importante practicar el amor, pero a la misma vez amar la ley de Dios. En primer lugar, el amor y la ley no son antagónicos porque el amor se enseña en las Escrituras como un mandamiento. Se nos manda a amar. Si hay algo que encontramos, sobre todo en el Nuevo Testamento, es que el amar no es algo que debe de nacer de tu corazón, tú como persona que conoces a Dios. Entonces lo que debe de surgir en ti como un cristiano, como un verdadero cristiano, es que vas a empezar a amar. Bueno, se supone que eso debe de salir en tu corazón. Pero el Nuevo Testamento enseña que el amar es un mandamiento. Si el amor no fuera regulado como un mandamiento, entonces podríamos decir que el amor está exento de reglas, de principios, que no está bajo la ley, y por lo tanto Jesús enseñó que el amor se vale por sí solo y que no necesitamos ningún principio. Pero en realidad vemos que en el Nuevo Testamento se enseña como un mandamiento. ¿Y por qué se enseña como un mandamiento? Porque el amor es un sentimiento. Y ese sentimiento a veces está muy arriba y a veces está muy abajo. Cuando nos casamos, prometemos amarnos hasta la muerte. Pero cuando no entendemos el amor y no entendemos los principios de Dios, ya al año ya nos estamos divorciando. ¿Por qué? Porque decimos que ese amor ya se acabó, ya no es igual, ya no es diferente, ya no es ese amor que conocimos en el noviazgo, un amor romántico. Y como el amor hoy en día está basado solamente en el sentimiento, cuando dejas de sentir, entonces pues ya no hay nada que hacer, te puedes divorciar. No, el amor está basado en un principio de ley, está regulado bajo un mandamiento. Y ese mandamiento tiene reglas y tiene principios. Y uno de esos principios es que está regulado por un compromiso. Amamos a la persona, decimos amar a la persona, nos casamos con un sentimiento de amor, pero a la misma vez ese amor contrae un compromiso. Y lo que a veces sostiene un matrimonio, a veces no es tanto el amor, sino el compromiso. Y cuando tenemos compromiso y entendemos que ese compromiso lo debemos de mantener, aun cuando a veces los sentimientos no están a tope, o tenemos problemas, tenemos diferencias, y luchamos para que ese matrimonio resulte y lo ponemos en las manos de Dios, entonces ese compromiso nos lleva a que vuelva a surgir el amor. Entonces el amor necesita ser regulado. ¿Por qué? Porque es inestable. No podemos confiar totalmente en el amor, porque no todo es amor. Vemos en Mateo capítulo 22, versículo 34, que Jesús enseñó el amar como un mandamiento. Mateo 22, versículo 34. Vamos a leer hasta el 40.
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta palabra depende significa de donde se cuelga, de donde se sostiene. Esta palabra depender es una palabra que también se usa para ahorcarse. Cuando alguien se cuelga de una cuerda, es ese término que se usa en el griego. Toda la ley se sostiene, cuelga, está atada al amor. Si nosotros obedecemos, si nosotros no le implementamos el amor a los mandamientos de Dios, no tiene vida. Por eso, el primer mandamiento que aquí está hablando Jesús es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, quiero que entiendan lo que está diciendo Jesús. Cuando dice de amar, no está diciendo, bueno, lo importante es que tú ames. No importa cómo se te ocurra, pero debes de amar. No, lo está regulando. Está definiendo cómo lo debemos de hacer e inclusive está dando prioridad. Si vamos a amar y si vamos a aprender a amar, lo primero que debe hacer un cristiano es que primero tenemos que amar a Dios. No primero a la pareja o no primero a nosotros mismos, o como muchas veces se nos enseñó cuando se nos llevaba a lugares para ser libres de nuestras ataduras. Dice, primero tienes que amarte a ti mismo. Así se nos enseñaba. Primero te tienes que amar a ti mismo, porque si tú no te amas a ti mismo, ni puedes amar a los demás y tampoco vas a amar a Dios. Si tú no te percibes a ti mismo y tienes un concepto correcto, si no te valoras, jamás podrás amar a tus semejantes y podrás amar a Dios. Dice Jesús, no es que debas estar pensando que tú primero te tienes que amar. La primera manera de poder amar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, la primera regla es, primero tienes que amar a Dios. Porque cuando tú amas primeramente a Dios, entonces verdaderamente podrás amar a la gente que tú amas o a la gente que está cerca de ti. Y dice, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no es amar como se nos ocurra. Hay un orden, hay un mandato en cuanto al amor. Primero amar a Dios. Primero amar a Dios, que ese es la central, el punto medular de toda verdadera religión. ¿En qué conocemos una verdadera religión? El amor y la pasión que se le tenga a Dios. Antes que otra cosa. ¿Cómo sabemos de un verdadero cristiano? El amor que tú le tengas a Dios. La prioridad que tenga Dios sobre tu vida. Jesús tuvo la oportunidad de decirles a estos escribas que el amor ya no era parte de la ley. Oigan, ni se confundan. Ya eso de Moisés, de los mandamientos, el amor ya no está regulado por el decálogo. Eso ya es otra cosa. Jesús lo hubiera dicho, que la ley estaba exenta de toda obligación, pero Jesús dijo, no. Dentro de los 10 mandamientos, los principales, en donde se sostiene todo, es el amor. Y si vamos a aprender a amar, primero es amar a Dios y después a los demás. Entonces, el amor debe tener dirección y tiene un estándar. Porque no a todo le podemos llamar amor. No porque dos hombres o dos mujeres se amen, queramos decir lo que ese es amor. No, hay un estándar. Dice en Juan capítulo 13, versículo 34, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado. Que también os améis, dice, unos a otros. Alguien se preguntará, ¿y de qué nuevo tiene este mandamiento? Si este mandamiento existe desde el Antiguo Testamento, Levíticos 19:18 dice eso. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero Jesús está diciendo que es nuevo en el sentido que debemos amar con la misma medida, con la misma regla, con la misma vara, como Jesús nos ama. ¿Cómo debemos de amar a los demás? Así, dijo Jesús, como yo os he amado. Mis hermanos, si nosotros no amamos a nuestra familia, a nuestra esposa, si no amamos a nuestros hermanos en la medida en que Cristo nos dice, entonces es un intento de amor. No estamos practicando el amor. Y una de las señales, que esto es muy importante a la hora de evaluar nuestra vida, nuestra salvación, es cómo amamos. Hay una predicación que más adelante la quiero compartir, de cómo nosotros debemos de evaluar si en verdad somos salvos. Porque si hay algo que debemos de tener la seguridad en esta vida, es que en verdad no estamos perdiendo el tiempo y que todo lo que hacemos, en realidad lo hacemos con la seguridad de que nos dirigimos al Padre. Y una de esas tres señales que quiero yo después poder compartir, la Biblia habla de la fe, la esperanza y el amor. Una de ellas, ¿qué es? El amor. Cuando no hay amor en nuestras vidas, cuando hay rencor en nuestras vidas, cuando somos personas que no sabemos perdonar, cuando somos personas que no sabemos reconciliarnos con las personas, no digo que no tengamos diferencia, y no estoy diciendo que de repente no ocurran pleitos en el matrimonio, no, estoy diciendo que cuando llevamos un estilo de vida en donde siempre hay rencor, tenemos un problema en nuestro corazón, tienes que analizar tu corazón si en verdad Dios ha transformado tu vida. Entonces no es amar de acuerdo a nuestros sentimientos o de acuerdo a tu criterio. Hay una regla, hay un mandamiento: amar como Cristo nos amó. Porque menos de eso, entonces no es un amor verdadero. No lo es. En segundo lugar, los verdaderos creyentes, porque el amor y la ley no son antagónicos, porque un verdadero creyente ama la ley de Dios. Un verdadero creyente ama la ley de Dios. Un creyente ve la ley como su deleite y nunca la ve como una carga. Nunca la ve como una carga. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice el versículo 1, será bienaventurado. Bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando hablamos bienaventurado, casi siempre lo definimos como gozoso o sumamente gozosa, pero en realidad esta definición está muy corta al pensamiento hebreo. Los hebreos, cuando escuchaban la palabra bienaventurado, para ellos es aquel que experimenta en el alma, dentro de su corazón, toda la belleza,
la excelencia de Dios en su corazón. Es un gozo, tiene que ver la bienaventuranza con un sumo gozo en nuestras vidas, de un deleite de las cosas de Dios, por el cual se le llama bienaventurado. Entonces, es aquel que puede disfrutar en su corazón la hermosura de Dios. Puede ver, en pocas palabras, en los mandamientos una muestra del amor de Dios y no una carga o un castigo. Una de las definiciones que dimos ya semanas anteriores, cuando hablamos de la ley de Dios, cuando Dios nos dio sus leyes, es una forma de interpretar que Dios nos ama y nos los dio para que nos vaya bien. Cada vez, sobre todo Deuteronomios que leemos, de guardar sus mandamientos, nos dice, guarda sus mandamientos para que te vaya bien. Y lo repite muchas veces. Guarden los mandamientos, ¿para qué? Para que nos vaya bien, para que tengamos largura de días, para que Dios suelte su bendición. Tiene que ver para que nos vaya bien. Es una muestra de la bondad de Dios, de su misericordia. ¿Y cómo meditamos en sus mandamientos de día y de noche? De cómo agradarle. ¿Qué es meditar en su ley de día y de noche? De cómo tenemos que corregir nuestras vidas. De cómo nosotros debemos ser personas que debemos de poner atención en lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que estamos diciendo. Que no queremos fallarle a Dios. Meditamos en esas cosas en donde sabemos que tenemos debilidades, que necesitan ser cambiadas, necesitan ser transformadas. Dice el Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjense bien lo que está diciendo aquí el salmista. No está diciendo cuánto amo la ley. Cuánto amo la ley. Esas reglas abstractas que me dicen lo que tengo que hacer. No está amando esas reglas abstractas, sino él está amando la ley de Dios. Él ama la ley porque está consciente de su origen divino, no cualquier ley. Es la ley de Dios. La ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley, como lo hemos hablado, es un reflejo del carácter santo de Dios. Y nadie, mis hermanos, puede amar a Dios sin amar su carácter santo. Amar a Dios es amar su carácter santo. ¿Y por qué amas su carácter santo? Porque tú quieres ser como Él. Porque tu vida tú la ves como una vida que tiene que ser transformada todos los días para ser cada día como Él. ¿Y qué es lo que nos ayuda a formar el carácter igual como es el carácter de Dios? Cuando vemos sus leyes, meditamos en sus leyes y sabemos lo que debemos hacer para ser más como Él. ¿Están ahí? ¿Qué opinión tenía Pablo de la ley ahora en el Nuevo Testamento? Pues ya leímos el Antiguo. No, mi hermano, no, oye Fabián, eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no hay ley. Ya no amaban la ley. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento. En este caso dice Pablo en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad dice es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y por qué habla así? Porque está hablando del carácter de Dios. Dios es, ¿qué? Santo, justo y bueno. Dice Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Deleitarse en su hombre interior, en la ley
de Dios. Primera de Juan 5:3. Dice Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor de Dios según Juan? Que guardemos sus mandamientos. Dice, ¿y sus mandamientos qué? No son gravosos, no son pesados. Otra forma de decirlo. No es una carga para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si decimos amar a Dios, guardamos sus mandamientos. Quien no guarda sus mandamientos, quien no está pensando en la santidad de Dios, no amas a Dios, mis hermanos. No estás amando a Dios, no te engañes. Entonces, al igual que los salmistas, como leímos anteriormente, los apóstoles amaban la ley de Dios y enseñaban que no son pesados, que era una delicia, que era un deleite. Y en tercer lugar, porque la ley y el amor no son antagónicos, es que la ley define en términos prácticos lo que es el verdadero amor. Repito, la ley define en términos prácticos lo que es el verdadero amor. ¿Qué es amor? La ley en términos prácticos nos da esa definición. Entonces el amor en las Escrituras no solamente es un sentimiento práctico, sino es un sentimiento concreto, específico, definido. Es decir, que el amor actúa conforme a la ley moral de Dios. Entonces, solo el amor regulado por la ley moral trae gloria y agrado a Dios y beneficia a aquellos a quienes nosotros amamos. Cuando nosotros amamos regulado por la ley de Dios, entonces eso trae gloria a Dios y beneficia a quienes nosotros amamos. Dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, si dices tú que amas a Dios, debes guardar sus mandamientos, porque no es una opción. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, Jesús no estaba hablando de una ley diferente a la ley del Padre. No estaba hablando de una ley diferente. ¿Por qué? Porque algunos arminianos dicen, no, es que cuando Jesús habla de sus mandamientos, cuando habla de obedecer sus mandamientos, no se está refiriendo a la ley de Moisés, no se está refiriendo a la ley de Dios, sino que es una nueva ley basado en el amor. No, Jesús está diciendo, si ustedes me aman, si ustedes aman al Padre, deben guardar la ley, porque todo lo que yo les he dicho, lo que yo digo que ustedes deben guardar, no son mis palabras. Yo no vine a traer una nueva moralidad, una nueva ley, sino son las mismas que las del Padre me dio para que yo las hablara. Entonces las palabras, dice Jesús, que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. No es que la moralidad del Padre en el Antiguo Testamento era una
y en el Nuevo Testamento era ahora otra. O como tratando de decir, bueno, en el Antiguo Testamento Dios puso una regla muy alta, difícil de alcanzar, la ley era difícil y entonces ahora Cristo vino, ya es un estándar más bajo, todo lo podemos sobrellevar. No, no ha cambiado la moralidad, no ha cambiado el estándar de Dios, sigue siendo la misma ley. Segunda de Juan 1:6, Segunda de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Aquí está diciendo, bueno, la una tiene que ver con la otra. Si amamos, debemos de guardar sus mandamientos. Si guardas sus mandamientos, ¿qué debemos de hacer? Debes de amar. Si tú dices que guardas los mandamientos, debes de amar. Si tú dices que amas, debes de guardar los mandamientos. No las podemos separar. Cristo no vino a abrogar la ley. Como les dije al principio, si no hay ley, no tiene sentido el Evangelio, porque el Evangelio nos ofrece perdón de pecados. Pero si no hay ley, no hay pecado. Entonces, ¿Cristo a qué vino? A morir. Vino a morir por nuestros pecados. Pero ¿cuál pecado si ya no hay ley? No, sigue habiendo ley. ¿Por qué el hombre será juzgado? Porque sigue habiendo ley. ¿Por qué el hombre, si no cree en Jesucristo, tendrá perdición eterna, separado de Dios? Porque la ley le va a juzgar. A final de cuentas, el amor hace el bien. Hace el bien. ¿Y cómo definimos el bien? ¿Cómo se define el bien? Porque a veces podemos pensar que hacemos el bien. A veces piensas que estás amando a tu esposa y no estás amando a tu esposa. A veces crees que amas a alguien y en realidad no lo estás amando. Crees que estás amando cuando en realidad estás dañando a la persona. Y a veces argumentamos, es que yo no sé amar de otra manera, es que yo así te amo. No, el cristiano ya no puede decir eso. ¿Por qué? Porque ya no sé, bueno, es que así es mi forma de amar. No, hay un estándar. Y si no amamos como Cristo nos ama, entonces no estás amando. ¿Y cómo sabemos que estamos amando? Que ese amor glorifica a Dios y beneficia a quienes amamos, que es agradable, buena y perfecta. Cuando amamos, debe de contener eso que es agradable, buena y perfecta. Entonces, amar es buscar que la voluntad de Dios se cumpla en el objeto amado. Haciendo un resumen de todo lo que he dicho en esta mañana, el amor es el motivo que nos mueve a hacer el bien. ¿Por qué queremos hacer el bien? Porque amamos a Dios. ¿Por qué queremos guardar sus mandamientos? Porque eso obedece a un amor a Dios. Y la ley es el estándar que define ese bien o ese amor. No como pensamos, no como creemos, no como la sociedad nos dice que es amor, sino como Dios define lo que es amor. Y si ese amor no es conforme a sus 10 mandamientos, entonces no estamos amando verdaderamente. Entonces, el amor sin la ley está ciego, porque la ley son los ojos del amor. Cuando el amor está acompañado con la ley, entonces el amor sabe amar verdaderamente. Pero cuando no nos basamos en la ley, amamos a diestra y siniestra, le llamamos amor aquello que no es amor. Decimos amor aquello que en realidad es pecado o perversión sexual. Como el amarse entre parejas. Y Jesús dice, si dices que amas a Dios, debes guardar su ley. Entonces, esto, mis hermanos, nos enseña a evaluar cómo está el amor a Dios y al prójimo. Cómo estamos amando a nuestra familia y a nuestra pareja.
¿Cómo estamos amando a la gente que nos rodea? ¿Están ahí? Entonces, te pregunto, ¿cómo sabes que estás amando a Dios? ¿Cómo sabes que estás amando a Dios? Porque si tú me dices, es que yo lo siento. Es que cada vez que yo vengo, ese es algo tan inexplicable en mi vida, en mi corazón, que si tú entendieras todo lo que hay en mi ser, en mi corazón, no, esa no es la manera de medir el amor de Dios. ¿Cómo medimos que amamos a Dios? Les acabo de decir. ¿Perdón? Cuando alguien dice, es que yo amo a Dios. A ver, ¿guarda sus mandamientos? Sí, ama a Dios. Pero ¿qué pasa si dice, no, es que yo sí amo a Dios, pero no guarda sus mandamientos? Está engañado. Está mintiendo en realidad. Entonces el amor no es guiado por sentimientos, por emociones, sino está regulado por los 10 mandamientos. Y esto también nos enseña a evaluar la genuinidad de nuestra fe. Obviamente hemos enseñado que somos salvos por gracia, no por guardar los mandamientos. No hemos hablado de guardar los mandamientos. Ese es otro tema que habla el libro de Gálatas. Todo el libro de Gálatas habla de que la ley no nos sirve para la salvación. La ley ha sido tropiezo para muchos, pero hablando en términos de que la gente se quiera salvar a través de la ley. Eso es otro tema. Nosotros entendemos que no nos salvamos por guardar la ley. Nadie puede salvarse por la ley de Dios. Somos salvos por gracia. Pero a todo aquel, y esto es lo que enseñamos, pero todo aquel que ha sido salvo por medio de la gracia, muestra su realidad de su fe a través de las obras. Muestra su salvación guardando la ley de Dios. Dice Pablo que somos hechura suya, creados para buenas obras. Quien ha nacido de nuevo, debemos de ver en él buenas obras, actuando en su vida. El salvo debe de andar en buenas obras. Y mantiene en su corazón un principio de santidad. Veremos al creyente luchando todos los días con el pecado. Un verdadero creyente está luchando todos los días con el pecado. Porque no quiere ofender a Dios. No quiere fallarle a Dios, quiere agradar a Dios. Por eso hablábamos de que medita en la ley de Dios de día y de noche, pensando en que tenemos que ser transformados todos los días para amarle, agradarle a través de los mandamientos. Resumidas cuentas, mis hermanos, si tú dices amar a Dios, tienes que guardar los mandamientos. Si no guardas los mandamientos, no amas a Dios. Si no hay evidencias y frutos de que tú estás guardando la ley de Dios, no amas a Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Padre, porque entendemos la manera en que debemos de amarte. Al menos no hay nadie aquí, Señor, que diga que no sabe ahora cómo es que necesitamos medir ese verdadero amor que te tenemos, Padre. No podemos separar el amor con la ley, Señor, porque no son enemigas. No se contradicen, sino se complementan. Y que esta mañana, Señor, nuestras vidas puedan ser cambiadas, puedan ser transformadas. Y que demostremos a través de hechos, a través de nuestras acciones, porque hemos sido criados para buenas obras. Y que esto sirva, Señor, para analizar nuestra fe, si andamos en los caminos. Tu palabra nos dice que debemos examinarnos.
Nosotros no vamos a examinar a nadie, Señor, no vamos a examinar a nuestra pareja, sino tenemos que examinarnos primero nosotros mismos. Si estamos bien, si estamos guardando tu palabra, Señor. Muy en especial, Señor, cuando se trata de ese amor práctico, sobre todo con la pareja, con la familia, que decimos que amamos, Señor, pero en realidad a veces lastimamos. Estamos violentando, Señor, nuestro matrimonio. Estamos acabando con el matrimonio porque justificamos nuestra manera de amar. Decimos y defendemos que es nuestro estilo, Padre, cuando tú marcas un parámetro. Y por debajo de ese estándar, Señor, no es amor. No amamos a la pareja, no amamos a la familia. Y que este tema, Señor, pueda ser un tema práctico para llevarlo en nuestras vidas, Señor. Y que podamos analizar si necesitamos cambiar, Señor, necesitamos ajustar nuestras vidas. Te doy gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias. Te bendecimos, Padre. Amén. Amén.